Razor puede ser más fuerte que Raiden. Puede igualar o superar a Clorinde. O Razor mismo puede volverse un personaje que todo el mundo juegue con un equipo full de 4 estrellas, de los más fuertes que nunca ha existido, como el Hyper Bloom y variantes así para todos los jugadores nuevos. La respuesta es sí. Sí, rotundamente. Damas y caballeros, vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo. ¿Me estáis viendo a mí qué es este vídeo? ¿Se imagináis que pongo otro vídeo aquí de mí grabándome? Muy buenas, gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo de Inception, el vídeo del vídeo. Damas y caballeros, todos los main Razor y este canal, para los más antiguos, si no lo sabíais, tuve durante el primer añito cuando empecé a crear contenido. ¡No miráis los vídeos antiguos, por favor, no lo veáis! ¡Dios mío! Me voy a borrar el canal. Lo voy a borrar esos vídeos ahora mismo. El icono del canal fue Razor durante el primer año, señores. Fui main Razor y Razor fue el personaje que pasó mi primer abismo full de estrellas junto a Klee en la otra sala, allá por la 1.1. Después de salir a Diona, porque recuerdo que Diona estaba en alguno de los equipos, creo que con Razor. Damas y caballeros, hoy vamos a hablar con mucho orgullo y cariño, y muchos de vosotros que os gusta Razor por el mandoble, el lobo, las animaciones y alguna cosa más, de uno de los personajes que, por suerte, y después de buffos a personajes antiguos, ahora ha envejecido muy bien. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype para que se recomiende y posicione, crezca muchísimo este vídeo. Recordad que tenéis 2 migajas lunares, 2 bendiciones para vosotros gratis por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con las bendiciones. Cada día, además, y cuanto más sigáis apoyando, igual son 3 dentro de poco, así que suerte. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis y estáis comiendo. Y vamos con los bufos a Razor. Pues bien, Razor tiene un escalado descomunal en sus ataques normales, porque no lo midieron en su momento por el tema de que era físico, y decía, físico, que haga cosas. Luego salió Eula y luego el físico no volvió a jugarse nunca más. Eula existe desde la 1.5, con lo cual va a hacer 5 años de que el físico nunca jamás fue relevante en Genshin Impact. Ahora, estos escalados y el mencionar el físico es porque el nuevo equipo de Razor es full 4 estrellas y no lleva nada físico. Sabéis que Razor tenía un equipo muy divertido llamado el Thunder Fury, sacado o traído a la comunidad por Zajev, y básicamente era que Razor con Bennett C6 se imbuía de Pyro, entonces podía pegar Pyro y Electro, y dentro de las mecánicas del Crepitar y el Hyper Bloom no habían balanceado que sí que había un balance de que solo podían explotar 2 Hyperlooms cada, creo que es 1,5 segundos o algo así contra los enemigos, porque si no, imaginar el daño que podría generarse. Y lo mismo con el Crepitar. Hay un ICD en el Crepitar y una cantidad de bolas que pueden explotar. Pero no habían balanceado que pudiesen explotar bolas al mismo tiempo, electros y piros, porque igual los de Hoyoverse no se percataron de que de una u otra forma había una manera de poder explotar al mismo tiempo bolas de las dos, con lo cual Razor abusa de esta mecánica con ese equipo, ¿no? Pues ahora, con los buffos de la Aquelarre, puede abusar de pegar electro y piro, pero no para explotar mecánicas dentro, sino mejor aún, para sobrecarga y ser un carry de doble elemento. De hecho, el primer carry doble elemento puro del juego en el momento. Phil, pero existe Chasca. Chasca tiene 27 elementos y quiere hacer muchas cosas. El Razor hace 2 muy bien hechas. Aparte del físico que no se juega. Aparte de que es muy bello y su mandoble mola más que la pistola de Chasca. ¿Qué? No soy el Chocas. Entonces, básicamente, Razor tenía 3 problemas gigantescos. Problema número 1, sus escalados de daño electro son muy bajos. Los ataques normales de pegar físicos sí tienen escalados descomunales. Problema número 2, tiene un coste de energía de 80, que es una locura, y es el coste antiguo de los personajes, además de que no genera una burrada de partículas, aunque tiras la elemental cada muy pocos segundos cuando rotas correctamente. Y tercer problema, al ser un 4 estrellas, no escala con proporciones críticas y tenía en pasado tremendamente complicado poder capear las proporciones. Puede acceder a mandobles como el de Ito con 88 de daño crítico o el de Dehya con 33 de probabilidad y una burrada extra de ataque, pero no capeaba proporciones para maximizar sus multiplicadores. Están solucionadas esas 3 cosas. De los buffos de Razor, sobre todo con la consonancia de la Aquelarre, que se va a jugar pues o con Durin o con Fischl o con los dos en estos equipos de sobrecarga, con Bennett C6 siempre 100%, ocurre que, número 1,
hay una de las nuevas pasivas de Razor que básicamente lo que hace es generar más sigils de estos que tienes 3 bolitas alrededor cuando haces reacciones electro, y cuando además llegas al máximo de sigils puedes seguir generando sigils. Y dentro de tu ulti te va a generar constantemente 7 de energía cada sigil, o sea, cada sello, cada bolita de estas alrededor que tienes, con lo cual tu coste de 80 se cubre prácticamente, porque todo el rato dentro de tu ulti vas a estar sumándote 7 de energía, 7 de energía, 7 de energía, 7 de energía, más las continuas habilidades elementales que puedes tirar en la rotación, que ahora hablo de ello. El otro problema que tenía era el daño. Ahora con la pasiva de la Aquelarre gana casi un 70% más de daño en sus hits electro de la ulti. Y el otro problema que tenía era la proporción crítica. Pues ahora tiene un bono que no tiene sentido alguno, creo que era de 10 de probabilidad y 50 de daño crítico en la C6, que se parece mucho al de Gaming, y Gaming está rotísimo, creo que solo por esa C6 que no tiene sentido. Entonces ahora Razor se va a convertir en uno de los mejores carries 4 estrellas junto con Gaming y junto con los full equipos que hay de Hyperbloom full 4 estrellas para la gente nueva. Ahora Razor puede gapear las proporciones porque lo llevas con el emblema del mar de Juncos más su C6 y puedes llegar a 70-80 de probabilidad y 250 más de daño crítico. Es un sinsentido. Primeros de los primeros junto con Gaming 4 estrellas que pueden capear la proporción. Esto no tiene absoluto sentido. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. ¿Y qué mecánicas utiliza ahora en el nuevo sobrecarga? Pues bien, los tremendos buffos de Chebruce, la C6 de Bennett y el bufo ataque de Bennett, y luego se puede acompañar de Fischl, que aparte de tener un daño fuera del campo espectacular, Fischl con la nueva consonancia le da 44 de ataque al personaje en campo y a sí misma, y maestría también, pero bueno, si no hay electrocargados no da maestría, así que va a dar ataque en el equipo de sobrecarga. ¿Qué significa esto? Que el nuevo full 4 estrellas de Razor, Fischl, Chebruce, Bennett va a convertirse en uno de los mejores, por no decir el mejor equipo de 4 estrellas, junto con derretidos de Gaming, el Gaming Bennett, Diona Rosaria, donde Gaming también puede hacer unas cantidades de daño siendo un equipo de 4 estrellas absurdas, sin sentido. Y Razor en este equipo puede llegar a superar a la mayoría de equipos de Raiden, incluso con Raiden C2 en el hipercarry y cosas así, que diréis, ¿qué? Sí. Sí. Obviamente teniendo en cuenta que tengas todo C6, es decir, Razor C6, Bennett C6, que es indispensable, Fischl C6, que es donde activa este bufo que os dije extra, y Chebruce C6, pero son 4 estrellas. Y la rotación de Razor así comentada rápidamente, porque os explicaré luego el tema del set, porque aquí recordar que este señor de la pantalla ha dicho muchas veces que igual la Aquelarre tiene un set propio y no sé qué, la 6.3, que bufa mucho y tal. Pues yo me huelo que si Fischl va a compañía dorada, igual este set de la Aquelarre es para aumentar el daño bien del equipo, bien del personaje que lo usa y del equipo y cosas así, porque seguramente sea un set para Durin. Entonces, si Razor encima recibe un set que mejore mucho esto, imaginar. ¿Por qué? Porque a día de hoy, la verdad es que en este equipo Razor podría llevar o bien Cáliz de Piro, bufándose el daño Piro, sus ataques normales con un escalado descomunal, o bien Cáliz Electro, o bien Cáliz de ataque para bufar ambas cosas y volverse un personaje canon de Notcry, entre comillas, porque todos llevan un Cáliz que no es elemental, sino es un Cáliz de ataque. Y además, Razor de los sets podría llevar también o sets que le den mucho ataque extrañamente, o sets que lo que hagan sea bufar pues el gladiador para bufar sus ataques normales, o sets así como generales que tampoco sean la gran cosa, pero que digas, bueno, no está mal el daño que le dan a Razor, el típico Lava Walker para aumentar su daño infligido a enemigos aplicados por Piro, o como tienes una Fischl y vas a pegar mucho electro, pues el típico no la Furia del Trueno, sino el otro, que no es Furia del Trueno, que es el Domador del Trueno, si no recuerdo mal, que está aquí, que aumenta un 35% el daño infligido a enemigos afectados por Electro, ya que Fischl estará recasteando mucho el Electro también. Entonces, posiblemente ese no sea su set,
posiblemente el día de mañana salga un set de la Aquelarre y lo lleve Razor y buffe mucho más este daño loco que va a hacer Razor. El combo, para acabar, es la rotación normal de Razor que maximiza la cantidad de elementales, pero que sabéis que Razor tiene algunos problemas con sus animaciones porque es muy lento y cuando queréis tirar una elemental después de una cadena de 3 ataques normales, tarda muchísimo el casteo, a diferencia de los problemas actuales que pueden romper animaciones unas con otras y son 1000 veces más cómodos. Hay que meter mucho dash entre medio, pero los main Razors sabrán cómo es la rotación y básicamente es elemental cargada, ulti, elemental normal, 3 normales dash, 3 normales elemental, 3 normales dash, 3 normales elemental. Pero después y antes de cada elemental, si quieres hacer solo la rotación de la elemental, tardas mucho y la animación mejora cuando dasheas. ¿Qué ocurre? Que si haces elemental dash, ulti dash, elemental dash, 3 normales dash, 3 normales dash, elemental dash, 3 normales dash, 3 normales dash, tardas mucho más tiempo y te quedas con la barra de aguante vacía seguramente y luego en el resto de la rotación no vas a poder dashear ni una sola vez y no creo que se vuelva a rellenar hasta la siguiente rotación. Pero la rotación real de Razor es esa, con los dash entre medias porque se perjudica mucho el tiempo que pierdes en cada animación. Iba a decir los frames y el uptime y tal, pero mucha gente dirá, ya está el CEO hablando en chino. Pues bueno, para los que sepan, sabéis. Un poquito más, señores. Razor no va a tener sentido y como digo, me da curiosidad, miedo y respeto el nuevo set que va a haber y si va a ser más para carries, más para soportes, lo van a adaptar según si estás en el campo o no, para que lo juegue Razor en el campo y lo juegue Durin fuera del campo. Y desde luego aquí se puede cambiar a Chebruce o a Fischl, a BNC 6 es imposible, pero a Chebruce o a Fischl por Durin y si tienes a Durin C2 el día de mañana, más todavía. Con lo que este equipo mejora mucho más todavía y Razor se pone a la altura de Clorinde o de Raiden. Damas y caballeros, disfruten los Mi Razor y suban a Razor los que no lo eran. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean y chaito.